Buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos que nos ven desde sus hogares. Sean bienvenidos a un servicio más de la Iglesia Bíblica Vida Nueva. Hace algunas semanas hemos iniciado la carta de Primera de Pedro para estudiarla. Ya vimos que uno de los temas que esta carta presenta es ayudar a los hermanos que estaban padeciendo persecución por causa de Cristo. Y en el pasaje que vamos a leer el día de hoy, vamos a ver cómo debemos responder cuando somos perseguidos por ser creyentes y por qué. Hace unos días estaba escuchando música de uno de los vecinos que tenía allí en su auto la música muy fuerte. Y en esta canción, que no era canción, pero tenía allí música y decía ahí algunas palabras feas, unas palabras en lenguaje soez. No las voy a decir porque no son correctas, pero denigraban a la mujer. Decían malas palabras que si estas palabras se hubieran dicho hace unos años atrás, a esa persona yo creo que la meterían a la cárcel. Ahora, hay mucha gente que hoy en día habla ese tipo de palabras como si fuera algo normal. Tristemente, en los medios de comunicación, el radio, la televisión, cada vez más se están incrementando más y se está haciendo más feo el lenguaje, se está denigrando el lenguaje del español, tristemente, para usar palabras feas, usar palabras en doble sentido o palabras que no las usaríamos normalmente. Y en este ámbito es en el cual muchos cristianos que no usamos ese tipo de palabras, a veces la gente que sí las usa, nos insulta, nos maldice, nos dice una y otra cosa para abuchearnos o para hacernos sentir que no estamos en su mundo, que no somos normales. Pero tristemente, lo que un cristiano hace, dice, es lo que debería ser normal, porque esto es lo mejor, esto es lo que Dios aprueba, y no las palabras malas que hoy en día mucha gente usa. Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 4, versículos 19, 12 al 19. Primera de Pedro capítulo 4, versículos 12 al 19. ¿Lo tenemos ahí? Síganme con su mirada. Dice así: Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido, pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Vamos a orar para encomendar en las manos de Dios este tiempo. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos permites tener tu palabra aquí con nosotros, que nos instruye, que nos advierte, que nos da recomendaciones. Gracias por el apóstol Pedro, a quien tú usaste para que nos dejara esta carta, y gracias porque hoy en día podemos estudiarla y aprovechar de ella. Te pedimos que abras nuestra mente para poder entender lo que tú quisiste decir aquí en esta carta, y que hoy en día lo podemos tomar para nosotros. Te pedimos, Señor, que nos dirijas en este tiempo. Bendice, Padre, a cada una de las personas que esté escuchando este servicio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En primer lugar, allí en el versículo 12, ¿qué es lo que no nos debe extrañar? Vamos a leerlo una vez más para recordarlo. Dice el versículo 12: Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Entonces, ¿qué es lo que no nos debe extrañar? Que hay un fuego de la prueba que se va a soportar. Los receptores de esta carta estaban sufriendo,
estaban soportando este fuego de la prueba. Y hoy en día hay muchos cristianos que, al igual que usted, al igual que yo, también hemos tenido pruebas. Hemos estado como bajo el fuego soportando. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios, es el propósito de Dios. Cristo sufrió y también nosotros en ciertas situaciones vamos a sufrir. Ahora en el versículo 13, en lugar de ser sorprendidos por la prueba de fuego, ¿cómo debemos responder a ella y para qué? Según este versículo. Dice ahí el versículo 13, al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su gloria cuando se revele la gloria de Cristo. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Alegrarnos, alegrarnos. Cada vez que usted sufra porque le llaman cristiano, por hacer lo correcto, alégrese. ¿Por qué? Porque está haciendo lo correcto y tarde o temprano Dios le va a premiar. Dice que alegrarnos por tener parte en los sufrimientos de Cristo. Cristo sufrió al estar en la cruz, Cristo sufrió al ser golpeado por hacer lo correcto. ¿Sabe qué? Nosotros también debemos alegrarnos de sufrir como Cristo sufrió. Y no debemos tener temor. Cristo fue el que sufrió el mayor castigo, el mayor dolor, y usted y yo no vamos a sufrir tanto como Él. Entonces, alegrarnos porque nos estamos identificando con Cristo. Cristo sufrió por hacer lo correcto. Y allí mismo en el versículo 13, al final, ¿cómo será nuestra alegría cuando Él se revele? Dice aquí, será una alegría inmensa, inmensa. ¿Qué significa la palabra inmensa? Grande, muy caudalosa, es algo inmenso, algo grande, algo hermoso. Entonces va a ser una alegría que no va a caber dentro de nosotros, una alegría desbordante, una alegría que ni nos imaginamos. Entonces, si usted sufre por Cristo, esta alegría va a ser parte de usted, va a tener usted esa alegría. ¿Por qué nosotros debemos alegrarnos al sufrir por Cristo? Vamos a ver qué nos dice Romanos 8:18. Romanos 8:18. Vamos a ver qué nos dice ahí. Dice así, de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Entonces, esto que ahorita estamos sufriendo o que quizá usted va a sufrir, no se va a comparar con lo que Cristo nos va a dar, con esa alegría que Cristo nos va a dar. ¿Por qué? Porque Él se va a revelar. Cristo, Él sabe recompensar. Cristo, Él sabe qué es lo que a nosotros nos gusta. Entonces, los sufrimientos que ahorita tenemos no se comparan con la gloria que se habrá de revelar cuando estemos con Cristo. Entonces, si ahorita usted sufre, ¿sabe qué? Alégrese porque un día va a tener una alegría, una recompensa mucho más grande que esto, ni se va a acordar que usted estaba sufriendo. Ahora regresemos a 1 de Pedro 4:14. Y aquí la pregunta es, ¿por qué somos dichosos cuando nos insultan por causa de Cristo? Vamos a leerlo una vez más, el versículo 14. Dice, dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Entonces, ¿por qué nosotros somos dichosos si nos insultan por causa de Cristo? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en nosotros. Si usted hace lo que el mundo hace, si usted habla como el mundo habla, si usted hace lo que el mundo le agrada, ¿sabe qué? Entonces el Espíritu Santo no está reposando sobre usted. ¿Por qué? Porque al mundo lo que le gusta es el pecado, la maldad, lo que a Dios no le agrada. Entonces, si nosotros hacemos lo que a Cristo le agrada, entonces el Espíritu de Dios está sobre nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a guiar hacia aquello que a Dios le agrada. Y mi pregunta aquí para cada uno de los que me está viendo, los que ya son hijos de Dios, es, ¿han sufrido ustedes por Cristo? Porque si usted no ha sufrido por Cristo, es posible de que usted esté agradando al mundo, esté de acuerdo con el mundo y no esté haciendo lo que Dios le agrada.
suframos por Cristo. Pero no sufrir solamente por sufrir, ¿no? Hay que sufrir cuando Dios lo indique. Vamos a leer ahora Primera de Pedro 4:15. Primera de Pedro 4:15 dice así: que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Ahora, nosotros como cristianos probablemente nunca vamos a sufrir por ser asesinos, ladrones o delincuentes. O quizá alguno que otro, posiblemente sí, pero espero que no. Ahora, sin embargo, ¿cuáles son algunas cosas o acciones que podemos cometer que no son por causa de Cristo, pero nos causan sufrimiento? ¿Cuáles pueden ser algunas? Piense usted allí: no pagar impuestos, contar mentiras, tal vez abusar del cuerpo, a lo mejor tomar mucha coca o tomar algo que le hace daño, cometer inmoralidad, mala administración del dinero o del tiempo, hablar mal de otros, chismear. Bueno, hay algunas cosas de estas que quizá muchos de nosotros a veces hacemos, pero nos va a traer sufrimiento. Dios no quiere que nosotros suframos por hacer lo incorrecto. Dios quiere que nosotros disfrutemos de aquí de esta vida. Pero hay ocasiones en que sí es necesario sufrir. Ahora, según Primera de Pedro 4:16, cuando sufrimos por ser cristianos, en lugar de avergonzarnos, ¿qué debemos hacer? Vamos a leerlo. El versículo 16 dice ahí: pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Entonces, ¿qué debe hacer una persona cuando está sufriendo por ser cristiano? Dice: no avergonzarse, sino alabar a Dios por llevar el nombre de Cristo. Si en alguna ocasión a ustedes lo ofenden por hacer el bien a alguien más, por hacer lo correcto, ¿sabe qué? Alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Alabe el nombre de Dios. Vamos a ver un ejemplo de unas personas, de unos jóvenes que sufrieron por el nombre de Dios, por alabar a Dios. En el libro de Daniel, el rey Nabucodonosor hizo una estatua y mandó que todo el mundo se inclinara y la adorara. 3 jóvenes judíos no lo hicieron. ¿Alguien de ustedes se acuerda de esta historia? Ellos se llamaban Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Ahora, luego el rey les amenazó diciéndoles: si ustedes no se arrodillan ante mi estatua, los voy a echar al horno de fuego. Ahora, vamos a ver qué pasó en Daniel 3, 16 al 18. Daniel capítulo 3, versículos 16 al 18. El rey los amenazó y les dijo: si no se arrodillan, los voy a echar al horno de fuego. Ahora, ¿qué fue lo que respondieron estos 3 jóvenes? Dice así del versículo 16 al 18. Daniel 3, 16 al 18. Dice: Sadrach, Mesach y Abed-Nego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Aquí vemos la respuesta de 3 jóvenes valientes, 3 jóvenes que no se dejaron intimidar por este rey soberbio, por este rey idólatra. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? ¿Sabe qué? Básicamente ahí resumiendo: ¿sabes qué, rey? Nuestro Dios puede librarnos. Ahora, Él no está obligado a hacerlo, no, pero Él lo puede hacer. Puede librarnos de ese horno de fuego y puede librarnos de tu mano, rey. Ahora, ¿pueden imaginarse ustedes la cara del rey Nabucodonosor cuando estos 3 jóvenes le dijeron: ¿sabes qué? Ni tu ídolo que has levantado, ni tú, ni ese horno de fuego nos van a poder dañar si Dios no lo permite. Nuestro Dios no lo permite. Yo me imagino que este rey se ha de haber puesto verde, amarillo, no sé, de 1000 colores por esta respuesta que ellos le habían dado.
Ahora, los tres jóvenes, bueno, pasó el tiempo y fueron echados al horno de fuego. Fueron echados al horno de fuego. Ahora, Dios envió a su ángel para que los protegiera. Dios conservó sus vidas. Dios decidió librarlos en esta ocasión. Ahora, ya después de que el rey vio cómo estos tres jóvenes fueron librados por ese Dios tremendo, ese Dios temible, ese Dios todopoderoso, ¿cuál fue la reacción del rey en el versículo 28? Vamos a leer qué dice en el versículo 28. Dice así: entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de estos tres jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Aquí podemos ver cómo este rey reconoció que Dios era el que podía salvarlos. Había alguien más poderoso que el rey. Había alguien que podía librarlos aún del fuego de ese horno. ¿Y qué fue lo que hizo el rey Nabucodonosor? Alabó a Dios. Alabó a Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros aquí de estos tres jóvenes? Que cuando nosotros salgamos a algún lugar y haya gente que quiera hacernos que hagamos lo incorrecto, nosotros hacer lo correcto. Independientemente si nos corren del trabajo, si nos dan una paliza, si quizá a lo mejor nos quieren dar un balazo o alguna otra cosa, hay que honrar a Dios. Él puede librarnos de esa gente. Ahora, Dios no está obligado a hacerlo, pero Dios puede usar este evento para que esa gente crea en Dios y pueda también temerle. Ahora, pasó el tiempo y por ser fieles estos tres jóvenes, ¿qué fue lo que hizo el rey con estos tres jóvenes? Vamos a leer qué dice el versículo 30. Dice así: después de eso, el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abed-nego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. Después de que pasó todo eso, el rey los promovió a esos tres jóvenes a un alto puesto en la provincia de Babilonia. ¿Qué puede pasar si un día el jefe de usted le dice: ¿sabes qué? Haz esto incorrecto. Haz esto aunque vaya en contra de tus principios morales. Y si usted no hace, usted se mantiene firme en lo que usted cree y en el Dios que usted cree, eso puede ser usado para que usted sea promovido a un puesto más alto, a un nivel de confianza y a un mejor salario. O puede ser que lo corran y consiga otro trabajo mejor, no sabemos. Pero hay que honrar a Dios, y si nosotros honramos a Dios, tarde o temprano Él nos va a honrar a nosotros. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aplicar esto a nuestras vidas cuando somos tentados a tener vergüenza de llevar el nombre de Cristo? ¿Cómo lo podemos aplicar? En lugar de avergonzarnos, hay que proclamar a Dios, a Cristo, con valentía. Proclamar, decir: yo soy cristiano y no voy a hacer esto que tú estás haciendo. Yo soy cristiano y no voy a hacer aquello que los demás hacen. No voy a hablar como los demás hablan. Entonces hay que proclamar a Cristo con valentía. Y también estar dispuestos a sufrir por causa de Cristo. Va a haber ocasiones en que esa declaración que usted hace de que Cristo es su Señor y que no va a hacer lo que los demás hagan, hay que estar dispuesto a sufrir las consecuencias. ¿Por qué? Porque si Cristo sufrió por hacer lo correcto, es posible que nosotros también vayamos a sufrir. Pero vale más recibir la honra de Dios que la honra de los hombres. ¿Qué va a hacer usted cuando sea tentado a no proclamar el nombre de Cristo? Yo espero que usted lo haga, lo proclame con valentía. Vamos a leer ahora 1 de Pedro 4, 17 al 18. ¿Qué nos dice este pasaje? Dice así: porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios, y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Aquí nos está haciendo una diferencia entre el juicio a la familia de Dios y el juicio de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios. El juicio para la familia de Dios es sufrir duras penas, pero se salva.
Eso significa que nosotros, por ser cristianos, sí vamos a sufrir, pero al terminar esta vida, Dios nos va a salvar. Dios nos va a llevar al cielo, donde vamos a poder disfrutar con Cristo para toda la eternidad. Y ahora para el impío y el pecador, el juicio es mucho peor aún aquí en la tierra. Y además, en la segunda muerte va a ser la muerte eterna. No va a tener vida eterna. Va a vivir para siempre, pero sufriendo en el infierno. Entonces, esta es la diferencia entre el juicio para la familia de Dios y el juicio para el impío. La familia de Dios sí sufre, pero se salva, y la familia del impío sufre, pero no se salva. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para ser salvos? ¿Qué dice Marcos capítulo 1, 15? ¿Qué necesitamos nosotros para pertenecer a la familia de Dios? Marcos 1:15 dice lo siguiente: se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. ¿Qué necesitamos nosotros para ser de la familia de Dios? Arrepentirnos y creer las buenas nuevas. ¿Arrepentirnos de qué? Del pecado que hay en nosotros. Y creer las buenas nuevas de que Jesús, siendo la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, tomó un cuerpo humano, vivió una vida perfecta, murió en la cruz por nuestros pecados, pero fue sepultado y resucitó al tercer día. Y ahorita está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Eso es lo que hay que creer. Y que solamente por fe podemos nosotros recibir esta salvación, este regalo que Dios nos da. Solamente creyendo. No tenemos que hacer buenas obras para salvarnos. No tenemos que hacer buenas obras para poder obtener la salvación. La salvación es un regalo que Dios nos da. Solamente estirar la mano y tomarlos. Entonces, solamente eso se hace por fe, creyendo en Cristo. Ahora, cuando sufrimos según la voluntad de Dios, ¿qué debemos hacer? De acuerdo a Primera de Pedro 4:19. Vamos a regresar a Primera de Pedro capítulo 4:19. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Entonces, de acuerdo aquí, cuando sufrimos según la voluntad de Dios, ¿qué debemos hacer? Dice aquí, entregarnos a nuestro fiel Creador y seguir practicando el bien. Aun y cuando suframos, hay que seguir haciendo el bien. ¿Por qué? Porque tarde o temprano Dios nos recompensará si no desmayamos. Y ahí más adelantito, ¿cómo vivieron los tres jóvenes Sadrach? Regresando a la historia de estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿cómo vivieron este versículo de acuerdo a lo que aquí dice? Bueno, dice, ellos primero se entregaron a su fiel Creador, luego practicaron el bien al no adorar ese ídolo, esa estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y para poder practicar la verdad, primero tenían que entregar sus vidas al Señor. Ellos estuvieron dispuestos a dar su vida para agradar a Dios. Ahora, Dios les conservó la vida, pero allí en ese horno también Dios pudo haber dicho, ¿saben qué? Es necesario que ustedes mueran, y hubieran muerto. Pero no fue así, Dios no quiso así, y estos tres jóvenes practicaron lo que aquí dice este versículo. Se entregaron al Creador, siguieron practicando el bien y dieron sus vidas por el Señor. Dios se las conservó y Dios los siguió usando todavía aún después de esta prueba. Entonces, ¿qué va a hacer usted cuando sea probado en algo parecido? Que esté en juego su trabajo, que esté en juego su familia, que esté en juego su vida. Yo espero que usted se entregue al Señor, haga el bien y entregue su vida al Señor. ¿Ya ha entregado usted su vida al Señor? ¿Ya ha creído en Cristo como su Salvador? Yo espero que sí. Y si no lo ha hecho, hágalo hoy, porque puede ser que mañana sea demasiado tarde. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aplicar este versículo 19 a nuestras vidas? Bueno, cuando nos encontremos en pruebas y sufrimientos,
entregarnos a nuestro fiel Creador. Él es fiel y aunque en ciertas circunstancias no nos va a librar de la dificultad, pero Dios nos va a acompañar en esa dificultad. Es muy diferente sufrir solos que sufrir con Cristo. Cuando Cristo nos acompaña, hay un alivio en ese sufrimiento, hay una esperanza en ese sufrimiento. Y con nuestra confianza en Él podemos seguir practicando el bien. Siempre, siempre, siempre haga usted el bien, porque tarde o temprano Dios le bendecirá, Dios le recompensará. Y si no lo recompensa en esta vida, en la siguiente vida va a haber una recompensa doble, triple, 1.000.000 de veces por lo que usted haya sufrido en esta vida. Pero siga practicando el bien. Entonces, ¿qué aprendimos o que podemos practicar en esta semana? Cuando sufrimos, según la voluntad de Dios, debemos entregarnos a Dios y seguir practicando el bien. Hoy en día hay mucha gente que hace el bien mientras le va bien, pero ya cuando le va mal, entonces no hace el bien. Yo espero que usted siga haciendo el bien, aunque no le vaya bien, y Dios le bendecirá. Oremos. Padre, te damos gracias por lo bueno que has sido con nosotros. Gracias, Señor, porque tenemos aquí este ejemplo de esos 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, quienes estuvieron dispuestos a no adorar este ídolo, sino a adorarte a ti solamente, Señor. Y tú los libraste del fuego y también tú los pusiste en alto ante el rey Nabucodonosor. Yo te ruego, Padre, que cada una de las personas que nos están viendo, obre, Señor, para que también hagan el bien, te adoren solamente a ti, Señor, y tarde o temprano va a llegar esa recompensa. Te rogamos, Padre, que nos dirijas, que nos ayudes a honrarte siempre, independientemente si tú nos libres o no del sufrimiento, porque sabemos que Cristo sufrió por nosotros, y te rogamos que nos ayudes a imitarlo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado hasta el fin de este tiempo. Les animamos a que le den allí manita arriba, like, para que este video pueda llegar a más personas. Y compártanlo si este video fue de bendición para ustedes. Que el Señor les bendiga.